Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor, buen Dios y Padre eterno. No hay palabras, Señor, para agradecer tu misericordia al darnos el hermoso privilegio, Señor, de poder estar en este país, de poder estar en este estado, Señor, de poder estar en esta ciudad, en esta región. Señor, gracias, porque únicamente hemos sido sensibles, dóciles a tus planes, a tus propósitos. Señor, en el nombre de Jesús, establecemos tu reino en este lugar. Señor, sabemos que tú tienes pueblo. Creemos, Señor, que por eso nos has traído a este lugar. Señor, que nada ni nadie nos detenga para que tu propósito se cumpla, que ese es el ardiente deseo de nuestros corazones. Gracias, Padre, por las familias que has tocado para que podamos establecernos en este país. Señor, son tus planes, es tu voluntad, son tus propósitos. Así lo hemos creído, Señor, porque tú pones el querer como el hacer. Que tú recompenses todo esfuerzo que tus hijos hacen en este lugar, Señor. Y que no teman, porque tú estás con ellos como poderoso gigante. Como lo estuviste cuando la misión nacía, Señor. Gracias. Te bendecimos por el amor de nuestros hermanos de Austin. Hermano Jerry, pastor en Austin, y su familia y los hermanos. Señor, gracias por ese amor que muestran. Gracias por esa gratitud que mantienen en sus corazones a ti especialmente. Señor, que el propósito por el cual nos has unido, nos has reunido, se pueda cumplir. Señor, tomamos control sobre este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Sometemos todo principado, toda hueste, toda potestad, y establecemos en este lugar tu reino. Que respaldes al siervo que tú has puesto en esta obra. Que tú bendigas al pueblo que has traído y traerás a este lugar. Que tu propósito se cumpla tanto en tu siervo como en el pueblo, Señor. Que nosotros podamos descansar, que nosotros podamos reposar en que tú tienes el control de todas las vidas y de todas las cosas. Establecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu reino en este lugar. Señor, que cada uno de ellos pueda deleitarse en lo poco o en lo mucho, en la abundancia o en la escasez, de las cosas espirituales como de las cosas materiales, para que a fin siempre, Señor, nuestra delicia seas tú. En el nombre poderoso de Jesús también oramos, Padre, para que en esta mañana tú puedas hacer tu obra por medio de tu palabra. Señor, traigo tu palabra, algo que es tuyo. Señor, no me preocupo por su efecto, porque esa es tu labor, Señor. El mío es únicamente traer tu palabra, y oro para que cada corazón encuentre cabida, Señor. Tu palabra encuentre cabida en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos y traigo cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Y que esto, Señor, si es necesario, que sea el inicio, el amanecer de una nueva vida, de un nuevo proyecto, de un nuevo comenzar. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos a abrir las escrituras al Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículo número 57. Lucas 9, 57.
y vamos a leer hasta el versículo número 62. Dice así la palabra de nuestro Dios. Quiero que se pongan un momentito de pie, vamos a leer la escritura. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, repito, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos por medio de ella. En el nombre de Jesús, todo aquel que la oyere, que reciba bendición de ella. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermano, y gracias. Gracias. He titulado Un llamamiento a la vida. Es algo muy importante porque ese es el propósito por el cual Dios llama. Un llamamiento a la vida porque es muy contrario a todo lo que nosotros creemos, pensamos y queremos. Cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, es todo lo contrario a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos y aún a lo que nosotros hemos planificado desde toda una vida. En las Escrituras encontramos que el Señor en el llamamiento siempre trata la manera de hacer ver lo que significa el llamamiento. Podríamos decir nosotros de que este llamamiento es para ministros. Sí, es cierto, es para ministros, pero también es para todo el pueblo, es en general. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de estar conscientes es que cuando el Señor llama, nos llama tratando la manera de desanimarnos. ¿Por qué? Porque debemos de estar conscientes del alto costo que se tiene que pagar. Es algo que es muy importante entenderlo. Por eso encontramos nosotros citas bíblicas como esta que yo las repito porque es una realidad. Es algo en el cual nuestra alma, nuestro corazón tiene que estar continuamente siendo confrontados. El Señor dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y siempre nos hace ver que trata la manera de que nosotros desistamos en algo que si no estamos conscientes que vamos a poder sobrellevar, entonces el Señor dice: mejor no lo hagas. Y como lamentablemente tenemos nosotros una naturaleza que es muy contradictoria. Una naturaleza que si nos dicen sí, nosotros queremos no. Si nos dicen no, nosotros queremos sí. Si a nosotros nos dicen ven, no vamos. Y si nos dicen ve, no vamos tampoco. Entonces es bien contradictorio el corazón humano. Entonces pienso que una de las maneras por las cuales el Señor tiene que a confrontarnos y hacernos siempre un reto se debe a eso, de que somos difíciles como personas. ¿Y qué es lo que nos vuelve difíciles? Que lamentablemente tenemos una naturaleza caída. Entonces todo aquello que es de Dios es contrario a nuestra naturaleza. Y es por eso que el Señor, cuando hace un llamamiento, lo hace de esa manera. Piensa, vas a poder. Es difícil. No tengo nada que ofrecerte. ¿Estás dispuesto?
O sea, bien difícil cuando nosotros no tenemos el conocimiento de por qué el Señor llama de esa manera. Es algo que debemos de nosotros de pensarlo bien antes de iniciar. Y es por eso que el Señor dice, cuando alguien va a construir una torre, que haga cálculos primero, si sus recursos le van a alcanzar. Esto lo habla de una forma material, lo habla de una manera humana, pero es exactamente el ejemplo que el Señor ocupa para que entendamos nosotros lo espiritual. Pues las parábolas son aquellas que el Señor ocupa de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros entendemos, para que conozcamos lo que es el reino y entendamos lo que es el reino de Dios. Y es muy maravilloso cuando aquellos que estamos en Cristo y los años pasan y nosotros seguimos en Cristo, las generaciones vienen, las generaciones van y nosotros nos mantenemos. Es maravilloso porque miramos hacia atrás y es increíble la cantidad de personas que han abandonado el camino del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué han dejado el camino del Señor? Esto no debe de desanimarnos a nosotros, sino que debe de alegrarnos de que nosotros seguimos a pesar de. Y esto es algo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Esto podría ocuparse para hacer un llamamiento al inconverso, pero también un llamamiento para el ministro y también un llamamiento para el creyente, porque en cada nivel el llamado es el mismo, el efecto es el mismo, el resultado es el mismo, la recompensa es la misma, el beneficio es el mismo. No importa el nivel en el cual nosotros nos encontremos, pero nosotros vamos de gloria en gloria y vamos de victoria en victoria. Y en la medida que vamos avanzando, se vuelve más estrecho y más difícil el caminar. Por eso el Señor habla de esta manera, para que usted y yo podamos ver la diferencia entre lo que el mundo hace y lo que el Señor hace. El mundo pone anzuelos para que nosotros caigamos, para que nosotros seamos tomados o alcanzados, pero Dios hace todo lo contrario para que nosotros pensemos si vamos a poder o no, si realmente queremos o no, que nuestra voluntad realmente es rendida o no. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no tiene por qué persuadirnos. El evangelio que hoy nosotros oímos normalmente, el evangelio que hoy normalmente se predica, es un evangelio de beneficios, es un evangelio de oferta y de demanda, un evangelio donde le dicen, mira, vas a salir de la miseria, mira, vas a salir de la pobreza, mira, vas a salir de la tristeza, mira que tú vas a ser una persona próspera, mira que el Señor te va a dar fama, mira que el Señor te va a dar muchas cosas que tú sueñas y en Cristo las vas a poder alcanzar. Y es por eso que la gente no dura. Y es por eso que la gente renuncia. Y es por eso que la gente mira hacia atrás. Porque se les ha dado un evangelio que no es un evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban. ¿En qué sentido? De que es un evangelio que está sacado de la Biblia, pero es un evangelio normalmente que está fuera de contexto, está fuera de toda verdad y está fuera de toda realidad. Por eso, bienaventurado aquel que recibe el llamado de Dios y recibe el llamado a través de sus siervos, porque sus siervos no lo van a engañar. Sus siervos le van a decir, el evangelio realmente es difícil, ¿estás dispuesto tú a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? Esa es la confrontación que el oyente recibe de parte del Señor. Por eso usted se sorprende cuando oye las respuestas del Señor. Y no solamente en el llamamiento, sino cuando nosotros necesitamos que el Señor cumpla algo en nosotros porque nosotros lo necesitamos. Esto me recuerda cuando hay una mujer, una madre, que ella sufre y le dice al Señor, ten misericordia de mí. Y no era ella la posesa, era su hija. Pero note las palabras de la madre, ten misericordia de mí, porque tengo a una hija que es atormentada por un espíritu inmundo. Y qué tremendo es de que el Señor no le da respuesta. Qué tremendo que el Señor no se detiene.
Y esta mujer pedía misericordia. Pero ¿qué es lo que el Señor estaba tratando de que esta mujer entendiera? ¿Qué es lo que estaba el Señor tratando de obrar en su vida, en su corazón? ¿Hasta dónde te puede llevar tu necesidad? ¿Hasta qué estás dispuesto o dispuesta, a pagar? ¿Hasta dónde llega tu necesidad? ¿Hasta dónde llega tu humildad? ¿Hasta dónde puedes descender con tal de lograr aquello que me pides? Tremendo. Ahora, nosotros alguna vez hemos pensado hasta dónde estamos dispuestos a seguir al Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos de servirle al Señor? ¿A cambio de qué podemos seguir sirviéndole al Señor? Y si el Señor no nos concede lo que queremos. Porque realmente aquí encontramos algunos aspectos muy importantes. ¿Y por qué nosotros no podemos muchas veces soportar el peso del caminar? ¿Por qué nosotros muchas veces no podemos soportar el peso del ministerio? Esa es la situación. Yo me recuerdo que allá en los 80 había un hermano que había sido enviado como misionero. Y este hermano venía altamente decepcionado. ¿Por qué? Porque el ministerio que él quería, lo que a él se le había ministrado, era un ministerio, posiblemente, si Dios lo hubiera enviado para eso, hubiese sido un éxito. Pero ¿qué es éxito para el hombre y qué es éxito para Dios? ¿Qué es fracaso para el hombre y qué es fracaso para Dios? Había que analizar, porque usted puede decir, he fracasado, pero pregúntele a Dios si ha fracasado. Porque, ¿qué puede sentir un Elías que está debajo de un enebro? ¿Qué puede expresar un Elías que está en una cueva? ¿Qué puede sentir? ¿Fracaso? ¿Se siente solo? ¿No hay nadie más que pelee por el nombre del Señor? ¿Pero qué dijo Dios de él? Cuando Dios le vino a contestar, le dijo, ¿qué haces aquí? Mire qué tremendo. Este no es tu lugar. Este no debe ser tu ánimo. Este no debe ser tu actitud. Esta no debe ser tu condición. Es tremendo porque ¿qué es para Dios lo que estoy haciendo? ¿Y qué es para mí lo que estoy haciendo? Y esto lo comparto, lo explico porque quiero que nosotros estemos conscientes a qué hemos sido llamados. No hemos sido llamados a que nosotros nos sintamos como hombres de éxito. No hemos sido llamados a que nosotros prosperemos en todos nuestros caminos. No es a eso que nos han llamado, sino a hacer su obra. ¿Y qué es hacer su obra? Vete al arroyo de Kerit. ¿Estás dispuesto a irte al arroyo de Kerit? Acuérdese que el tema que le he dicho es un llamamiento a la vida. Y qué tremendo que si nosotros entendemos esto, el llamamiento es para vida, no es para muerte. El llamamiento es para vida, no para éxito. El llamamiento es para vida, no para prosperidad. Prosperidad, éxito, etcétera, en lo que nosotros creemos. Porque ¿qué es prosperidad para Dios? Él se sentía solo, pero no estaba solo. El Señor tiene que decirle, Elías, hay 7,000. Imagínese, un número perfecto. Hay 7,000, un número completo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así como tú no las doblaste, allá hay 7,000 que no las han doblado tampoco. Entonces, cuando el Señor lo envía a Kerit, es para preservarlo. Porque el llamamiento es para vida, no es para muerte. Ahora, si el Señor no lo envía a Kerit, posiblemente Elías hubiera muerto. Era buscado para ser asesinado. Él se sentía fracasado porque lo andaban buscando por su vida. Entonces dice Dios, no, yo te he llamado para preservarte. Yo te he llamado para vida. Porque la ley fue dada para preservación. Porque si estamos en la gracia, ¿para qué sirve la ley? Solamente para preservarnos. Es lo único para lo que sirve la ley, es para preservarnos. Porque nadie se puede justificar por medio de las obras de la ley. ¿Y entonces para qué la ley? Para preservarnos, porque el llamamiento es un llamamiento para vida. Pero nosotros debemos de entender lo que es el llamamiento para vida. ¿Por qué? Un ejemplo. Fíjense que
para poder compartir en esta mañana, los que predicamos me van a decir que esto es cierto, o van a pensar que es cierto. Nosotros tratamos la manera de preparar un buen mensaje. Nosotros tratamos la manera de que la gente salga llena. Nosotros nos preparamos para que la gente diga, qué lindo el mensaje. Nosotros nos preparamos para que la gente se edifique. Y no porque estemos esperando un aplauso, sino porque sabemos cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad ante Dios. Esa es la verdad. Pero quiero decirle algo, uno llega a un momento en el cual uno ya no depende de eso. A mí ya no me importa lo que usted pueda pensar o creer de lo que yo le voy a enseñar o predicar. ¿Por qué? Porque ya entendí que la palabra de Él es suficiente como para que Él la respalde. Yo sé que lo que traigo es para vida porque su palabra es vida. Ya no me preocupo a mí si a usted le gusta o no le gusta el mensaje. Ya descanso en eso. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, esto es lo que tú has puesto en mi corazón. Pues esto tiene que ser de bendición. Aunque el diablo me diga, no hombre, ¿cómo los vas a estar regañando? Se te van a ir. Si mira cómo cuesta que la gente se congrega. Y mira, haz números cuántos tenés. Y si traes un mensaje tipo Juan el Bautista, ellos te van a decapitar a ti. De muchas maneras podemos decapitar a los ministros, por decir la verdad. Pero, ¿qué pasa? Cuando no entendemos que el llamamiento es para vida, es que nosotros ponemos objeciones. Y mientras no nos amanezca esta verdad, vamos a seguir rebotando. Vamos a seguir siendo mediocres. Vamos a seguir dependiendo de circunstancias o de beneficios o de cosas que no son agradables para nuestra vida. Cuando usted se mantiene en esta verdad, usted sabe que a los que amamos a Dios, todas las cosas. Y oígame, pero ¿cómo es posible que esto me ayude para bien? Bueno, Él dice que esto es para bien. Sí, pero yo no lo entiendo. Eso no lo hace que sea para bien o para mal, que usted no lo entienda. Si Dios lo permitió, es para bien. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, porque yo quiero que se dé en el tiempo mío, pero las cosas se dan para que todo se cumpla en el tiempo de Dios. Es que está establecido de esa manera. Hay un preordenamiento de Dios en el cual no va a ser alterado. Todo se va a cumplir conforme al propósito de Dios. Ahora, ¿qué debo de entender yo? Yo debo de entender entonces que el llamamiento es para la vida, nunca es para la muerte. El llamamiento es para bendición, nunca para maldición. Aunque yo pueda considerar y creer, eso es muy diferente al propósito de Dios. El propósito de Dios es inalterable. Yo no lo puedo cambiar aunque yo crea que no es bueno. Y cuando nosotros hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, en el momento consideramos que estamos haciendo lo correcto, pero el efecto, pero el fruto que obtenemos no es el esperado. Ahora, ¿por qué no es el esperado? Porque nosotros lo hemos alterado, porque no pudimos creer que el llamamiento es para vida, que la vida en Cristo es para vida. Amén. Entonces el Señor tiene que estar bien consciente en que nosotros lo prediquemos de esta manera. Algo curioso en esta porción es que hay 3 llamamientos juntos que traen respuestas diferentes. El primero se revela el interés material. ¿Es una verdad? Claro que es una verdad. Desde pequeños nos enseñan de que nosotros debemos de prepararnos para la vida. Desde pequeños nos enseñan que nosotros debemos de hacer esto, debemos de hacer aquello, debemos de hacer aquello. Entonces, lamentablemente, el primer llamamiento revela el interés material. Te seguiré a donde quiera que fueras. Fíjese bien lo que está diciendo. Claro, si eres el Señor, a donde fueras debe ser bueno. Pero el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, si vienes por un interés material, te has equivocado. Porque el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a pagar ese precio? Óigame, bien difícil. Nosotros tenemos que tratar la manera de decirle a la gente, mire, reciba a Cristo y el Señor le va a ayudar a dejar ese vicio. Mire, reciba a Cristo y el Señor le va a arreglar su matrimonio. Mire, reciba a Cristo y sus hijos se van a enderezar. Mire, reciba a Cristo y usted va a prosperar. Lamentablemente nosotros estamos haciendo esa labor. Entonces nosotros somos los responsables de que exista un pueblo que no es pueblo. Mire qué difícil lo que estoy diciendo.
Somos nosotros los ministros, los responsables de eso. Tenemos un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la vida de los del pueblo, cuando usted ve lo que el pueblo desea, lo que el pueblo espera, es totalmente contrario a lo que es el llamamiento para la vida. Nadie está dispuesto a renunciar a lo que tiene. Nadie está dispuesto a renunciar a lo que hace. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de eso? Somos nosotros los ministros. Por eso, cuando pensaba un llamamiento para la vida, nosotros debemos de enseñar lo que la Biblia dice. Y quiero decirle algo, viera qué difícil es para nosotros encontrar, y no solo encontrar, ver la deformidad de la gente. La deformidad del hombre, la deformidad de la mujer, la deformidad del esposo, la deformidad de la esposa, la deformidad de los hijos, la deformidad de todo. Vemos la deformidad, y ¿quiénes son los llamados a corregir eso? Somos nosotros. A eso nos ha enviado el Señor, y muchos no estamos dispuestos a corregir esa deformidad porque tenemos temor de no querer pagar el precio que involucra decirle al creyente por medio de la palabra: no es así. Usted no está bien. Lo que usted está haciendo no es correcto. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Cuando yo estoy consciente que el llamamiento es para vida, significa que empieza en mí. Que Dios no me llamó para fracasar en el sentido humano. Entonces yo tengo que estar consciente que el llamamiento es para vida. Que no le va a agradar a fulano, que no le va a agradar a sutano, eso a mí no me va a afectar, porque si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, significa que ese llamamiento para mí es para vida. Si Jezabel me quiere asesinar, si Acab me quiere destruir, entonces el Señor me va a decir: vete al arroyo de Querit. Y cuando se cumpla el propósito de que ver ese milagroso evento de las aves, los cuervos, de llevar carne, de llevar pan, y que me esté sosteniendo un rito, y cuando el propósito de Dios se cumpla, entonces Dios tiene otro plan allá para que yo pueda ver su gloria y poder darme cuenta que el llamamiento que Él me hizo es para vida, no para fracaso, no para destrucción. Entonces allá me tiene a una mujer viuda y pobre. No me manda donde una viuda rica, acaudalada. No me manda a un lugar donde vaya abundancia, sino donde hay escasez. Es que es para vida, para ti y para ella es el llamamiento para vida. Ahora, ¿cuántos creemos en este llamamiento? ¿Cuántos nos decepcionamos por lo que vemos, por lo que pasa? ¿O no tenemos batallas y dificultades? Pero si permanecemos, entonces usted entendió el llamamiento. No importa que todo a su alrededor le fallen. Su Dios la ha llamado para vida. Si usted lo sabe, entonces usted va a permanecer. Van a pasar las generaciones y usted va a permanecer. No importa que no lluevan 3 años y medio. Su llamamiento fue para vida. Significa que Dios lo sostiene. Significa que Dios pelea por usted. Y no importa si es un león, o no importa si es un oso, o no importa si es un gigante. El llamamiento fue para vida. Entonces, qué tremendo cuando se cumple el propósito aquí. Entonces uno es enviado a Sarepta. Ahí donde hay escasez. Señor, pero ¿hay escasez? Sí, por eso te envío, Señor, pero lo que necesito es comer. Pero ahí hay escasez, Señor. Ahí hay pan para ti. Y para que te dé de comer, ella tiene que renunciar a darle de comer a su hijo. ¿O no es cierto, hermana, que como madre ustedes prefieren no comer y que coman sus hijos? Y no se sientan mal, hermanos, también nosotros dejamos de comer para que ellos coman. Pero normalmente esto se mueve en la mujer. Ahora, note, el llamamiento es para vida. Vete a Sarepta. Ahí no hay. Es para vida el llamamiento. Tú le vas a dar vida a ella. Tú le vas a dar de comer a ella, Señor, pero soy yo el que necesito. Tú le vas a dar. Por eso el Señor a los discípulos les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: se necesitarían por lo menos 200 denarios, Señor, para darles a ellos de comer.
Pero qué tremendo, si el llamamiento es para vida, si la palabra es para vida, si el mandamiento es para vida, si la orden es para vida, ¿por qué ellos perdieron el privilegio de darle de comer a una multitud? ¿Por qué? Porque no habían entendido que el llamamiento es para vida. Nosotros nos decepcionamos. Que solamente tengo 2 personas, solamente tengo 4 personas, solo tengo 6 personas. Y si eso es lo que quiere Dios, que tú cautives con su palabra, y si es lo que tú tienes que hacer como el Señor quiere para restaurar esas vidas, tú no sabes lo que va a hacer el Señor con cada vida. ¿O acaso usted puede contar los frutos que puede dar una semilla? No se pueden contar. Porque los frutos que salen de esta semilla pueden ser, póngale, en toda su existencia pueden ser 20,000, 30,000 frutos. Pero cada fruto también tiene una semilla. ¿Y cuántos frutos pueden salir de cada semilla? Si dio 40, 50,000 semillas, frutos. Es incalculable. Entonces, usted no debe de menospreciar el llamamiento para vida. Porque una semilla es suficiente como para poder llenar toda una región. Cuando estábamos en la oración, antes de la oración, cuando estábamos en la adoración, el Señor ponía en mi corazón que cuando Él nos lleva a un lugar es porque Él ahí tiene pueblo. Y estamos dispuestos a pagar el precio por uno. ¿Estás dispuesto? Por uno. Sí, pero yo quisiera 1,000. No, por uno. Porque es posible que esos 1,000 no sean míos. Hablo del Señor, ¿verdad? No hablo yo de mí como Señor. Pero esos 1,000 no son míos. Este es mío. ¿Cuántos pensamos así? Es que el llamamiento es para vida, no es para otra cosa. Entonces, qué importante, porque el Señor revela el interés material. Porque le dice, te seguiré a donde quiera que fueres. Pero la respuesta de Cristo lo indica, que el interés que Él tenía era material. Ese llamamiento no es para vida. El llamamiento no es para enriquecerse. El llamamiento no es para estar bien humanamente. Yo estoy bien si entiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda bien. Yo estoy bien si creo lo que el apóstol Pablo dice, que a los que dice más buscad primeramente el reino de Dios, hacer su voluntad, eso tiene que ser mi deleite. Si yo hago eso, todo lo demás viene por añadidura. Amén. En el segundo se muestra el interés de familia. Que me despida de los míos, le pide el segundo llamamiento. Quiero avanzar, porque no es esto lo que quiero compartir. En el tercero se ve el interés por pasados ideales. Aquí empieza lo tremendo. Repito, el tercero se ve el interés por pasados. Fíjese que nosotros debemos de entender, es algo muy importante, que el Señor ocupa algo que conocemos para que conozcamos lo que no se conoce. El Señor ocupa algo que entendemos para entender lo que no logramos comprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente humana, tenemos una mente carnal, tenemos una mente finita. Entonces, el propósito de Dios no es así. Es totalmente... Pero ¿cómo voy a entender, Señor? Bueno, entonces voy a ocupar el reino de los cielos, es semejante a... ¿Conoces esto? Sí. El caso de la tierra, el caso de la semilla, etc. Entonces, esto conocido te va a llevar a que comprendas lo desconocido. Esto visible te hará entender lo que es lo invisible. Ese es el propósito de Dios en la vida del creyente y en la vida de los ministros. Parábola, algo conocido para entender algo desconocido. Entonces, fíjese bien, aquí ocupa el Señor el ejemplo cuando dice, déjame que yo entierre a mi padre. ¿Que acaso el Señor piensa que no debemos de interesarnos por nuestros padres? No. ¿Será entonces que el Señor no quiere que vaya y entierre? Tampoco. ¿Será que el Señor quiere que yo abandone totalmente a mi padre? No, no es eso. No es esa la enseñanza. Por eso en las parábolas, cuando los discípulos no entendieron, le dijeron, Señor, ¿qué quisiste dar a entender? Y él le dijo, ¿tampoco vosotros tenéis entendimiento? O sea, ¿no entendiste ese mensaje? O sea, el mensaje no es que yo no voy a enterrar a mis padres. Ese no es el mensaje.
El mensaje no es que yo no ame a mis padres. Ese no es el mensaje. ¿Qué significa eso? Eso es lo que el Señor quiere que yo comprenda. El significado de lo que Él está queriendo darme. Que yo entienda. Entonces, primeramente, es un llamamiento a la vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese fue el mensaje. Ahora, el primer punto es, no hay tiempo que perder. ¿En qué sentido? Ya vamos a ver. El mensaje es, el llamamiento tiene tres cosas. No hay tiempo que perder. Y está basado en esto de que deja que vaya y entierre a mi padre. Ahora, alguien me puede decir, pero mire hermano, pero eso fue exactamente lo que dijo Eliseo. Y Eliseo fue. Ah, sí, pero aquí la actitud del uno es diferente a la actitud de Eliseo. El Señor mira el corazón. Pero es por eso que Elías le dice, yo no tengo nada contigo. Cuando le dice, permíteme que vaya y me despida de mis padres. ¿Yo qué te he hecho? O sea, yo no te he llamado. Sin embargo, en el corazón de Eliseo no estaba el conflicto que había en el corazón de este hombre. Es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que él no se iba a quedar allá. El Señor podía ver que él iba a deshacer de todo aquello que un día lo podía volver a traer. Entonces él comprendió el llamado del Señor. Entonces él fue y se deshizo de todo aquello que podía en un momento traerle recuerdo, en un momento traerle tristeza. Ni siquiera eso el Señor quería que este hombre sintiera. Y Eliseo lo supo. Y es por eso que Eliseo puede ir a su casa. Pero él no se va a quedar allá. ¿Y cuántos de nosotros, si nos permite el Señor irnos a despedir, ya no regresamos? ¿Y cuántos de nosotros una circunstancia difícil nos va a detener? En algunas cosas el Señor no nos lo permite. Sin embargo, el Señor nos lo enseña para que cuando se llegue a esa situación, yo esté preparado para esa situación y que esa situación a mí no me elimine. Mire qué importante es entender esta verdad. Por eso algunos pasan las generaciones y nosotros seguimos. Increíble, pasaban los emperadores de Babilonia, pasaban los reyes de Babilonia y Daniel seguía. Pasaba otro y Daniel seguía. Y en los tiempos de tu padre había uno que él supo los sueños y los reveló. Esto es Daniel. Y es por eso que cuando llega donde el rey le dice, ¿tú eres aquel Daniel? Qué tremendo, hermano. Qué lindo es que las generaciones pasen y que nosotros permanezcamos. No nos eliminaron. Ah, es que nosotros no hemos tenido problemas, puede decir alguien. ¿Cómo no? Y muy fuertes y peores quizás. Pero no hemos sido eliminados. Seguimos en el camino del Señor. Seguimos ministrando la palabra. Seguimos nosotros en el ministerio. Porque nuestro ministerio no depende de la cantidad de gente que nosotros tengamos, sino de haber entendido cuál es el propósito de Dios en mi llamamiento. Y si el llamamiento es para vida, significa que si yo me mantengo haciendo lo que el Señor me ha puesto, estoy siendo preservado. Por eso Jezabel, Acab, no pudieron contra Elías. Por eso 400 profetas de Acera y 400 de Baal y 450 de Acera no pudieron contra Elías. El que descendiera fuego del cielo era algo súper sobrenatural. Y Elías estaba tan seguro de Querit, de Sarepta y de otros acontecimientos como en la cueva, como debajo del enebro, que cuando llegó el momento de demostrar si Jehová era Jehová, él ya estaba preparado. Él sabía que Dios iba a hacer descender fuego. Estaba tan seguro del llamamiento para vida, porque si él pierde, él es decapitado. ¿O no? Pero ¿qué le dio esa seguridad? El trato, los acontecimientos pasados, lo que lo formaron, los que le dieron carácter, los que le dieron convicción, los que le dieron fe. Entonces él estaba tan seguro del llamamiento para vida que increíble
hermano, ¿quién va a poder decir que llenen todo el altar, que hagan una zanja? ¿Y cuál es la zanja? Cualquiera podría decir, para que el agua no se saliera. No, eso es lo literal. ¿Qué significa la zanja? ¿Cuál es la espiritual? ¿Qué quiso enseñar cuando dijo que eran 12 piedras? Sepamos lo que significa el número 12 y sepamos lo que significan las piedras vivas, como dice Pedro. Entonces, hizo una zanja. Es que hizo una zanja para que el agua no se salga. No. Eso es lo literal. Demostrar que hasta donde uno pone límites, hasta ahí llega la bendición. El fuego descendió, pero no solamente para que el fuego llegara hasta ahí, sino que para que el agua quedara retenida. Porque si hay que quemar las cosas, usted lo que menos hace es mojarlas. Y Elías llenó el altar de agua. Entonces, cualquiera que no entiende que el llamamiento es para vida, cualquiera que no entiende lo que es la confianza en Dios, cualquiera que no conoce a Dios, estaría loco si le echa agua a un lugar donde se va a encender la leña. O no buscamos leña seca para poder hacer una fogata, no vamos a buscar una leña mojada porque no la vamos a encender. Pero si yo tengo un llamamiento para vida y sé que ese Dios es capaz de hacer descender fuego, y que ese fuego no es el fuego que nosotros ocupamos en la tierra, sino un fuego que deshace las piedras, las consume. Entonces, qué tremendo cuando nosotros entendemos esta verdad. Eso es lo que nos va a hacer que nosotros seamos preservados. ¿Por qué? Porque el llamamiento es para vida. Entonces, no hay tiempo que perder. ¿Era enterrar al padre perder tiempo? Una buena pregunta. ¿Por qué? Porque estamos llenos de sentimientos. Nuestros sentimientos nos gobiernan. Por eso, todo aquel que quiera venir en pos de mí, piense. Haga números. Haga cálculos. ¿Qué es más importante? Mire, yo estaba analizando cada una de las alabanzas que nos permitió el Señor cantar en esta mañana, y cada una de ellas llevaba un mensaje, y ese mensaje era encaminado prácticamente a lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Hoy rindo. ¿Estamos dispuestos a rendir a pesar de? Sí, Señor, yo te vuelvo a rendir mi corazón. Cada mañana es nueva tu misericordia. Esta mañana yo voy a volver a rendir mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que en ti yo estoy seguro. No importa lo que pueda pasar a mi alrededor. Entonces, ¿era enterrar al padre, perder tiempo? Bueno, para el joven probablemente no lo era perder el tiempo. Cuando los sentimientos son los que gobiernan, no es perder el tiempo. Pero sí para el maestro. ¿Por qué? Porque no hay que perder tiempo. No hay que dejar que nada nos detenga. No hay que dejar que nada nos destruya. No podemos dejar que nada nos hunda. Tenemos que seguir el curso de la vida. Tenemos que seguir en el plan de Dios. Tenemos que seguir con el propósito de Dios. Porque eso se va a dar siempre, aunque nosotros estemos o no estemos en Cristo, tengamos llamamiento o no tengamos llamamiento, el curso de la vida sigue. Las leyes que Dios ha establecido de la vida siguen su curso. Esas no se pueden detener. Entonces, ¿en qué está el éxito? En que tu llamamiento sea del Señor, porque eso te va a preservar en todos los acontecimientos de la vida, porque eso no se va a detener. Por eso Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que os entristezcáis por los que duermen. Pero no quiero, hermanos, que dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. O sea que tenía que pasar ese acontecimiento. Claro que tiene que pasar. La diferencia es que cuando el acontecimiento llegue, ¿sois de los que tienen esperanza o no sois de los que tienen esperanza? Cuando lleguen las cosas difíciles en nuestra vida, ¿sois de los que tienen un llamamiento para vida o sois de los que tienen un llamamiento para muerte? Porque el Señor pastorea, dice el Salmo 23, David dice, el Señor es mi pastor. Oiga, el Señor es mi pastor, pero también los salmos revelan que la muerte pastorea. A esto dice, la muerte los pastoreará. ¿Ve la diferencia? Tenemos que ser pastoreados. La diferencia es quién nos pastorea. ¿Nos pastorea el Señor o nos pastoreará la muerte?
o nos pastorea la muerte. Y nadie quiere entender esta verdad. Por eso es bien importante que nosotros demos el mensaje de Dios y no nos preocupemos su efecto. No está en mí. Dice el apóstol Pablo, uno siembra, otro riega, etcétera, pero el crecimiento, ese lo da Dios. ¿Entiende? Yo solamente debo de dar la palabra de Dios. ¿Y qué hará esa palabra? No me incumbe, porque esa palabra es buena. La diferencia es el terreno. La diferencia es el corazón. Porque un corazón puede estar endurecido. Porque un corazón puede estar lleno de piedras. Porque un corazón puede estar lleno de espinos. Pero yo debo de creer que hay corazones que son como la tierra fértil. Por eso él dice que salió a sembrar, la palabra que se ocupa ahí es que esparció. O sea, sembró al voleo la semilla. Significa que la tiró. Y el Señor es fiel y con tanta misericordia que el Señor envía su palabra, no importando que hayan corazones duros. No importa que hayan corazones afanados. No importa que hayan corazones tristes. El Señor envía su palabra porque Él no hace acepción de personas. Y esto tiene que ver cuando le dijo a Ezequiel, te envío a un pueblo que no te quiere oír. Entonces no voy, Señor. No es eso lo que te estoy diciendo. Yo te estoy enviando. El llamamiento que he hecho para ti es para vida. Y el llamamiento que quiero para ellos es para vida. Pero si ellos escogen la muerte, cuando ellos me reclamen, les diré, profeta les envié. Pero cuando venga el tiempo, la sangre de ellos, como le dijo a Jeremías, a Ezequiel, no la demandaré de ti. Mire qué tremendo. Entonces, mejor tiremos la semilla. No sé si me están dando a entender. Yo te envié allá a Houston. Y fui, Señor. Y yo te puse en mi corazón que les compartieras esto. Si lo compartí, Señor. Amén. Buen siervo. En lo poco has sido fiel. En lo mucho. Amén. En lo mucho te pondré. Pero no en riquezas. ¿Comprende? Jesús conoce perfectamente la situación. Ante él se presentaban dos centros de importancia. El muerto para enterrar. Nada más se podía hacer por él. Qué importante es esto. ¿Y cuántos no entendemos esto? Algo tan sencillo, pero es una gran verdad. Sencillo en el sentido espiritual. Complejo en el sentido carnal. Porque nuestros sentimientos dominan. Porque nuestros pensamientos dominan. Porque nuestro corazón domina. Porque nuestra voluntad domina. ¿Y por qué dominan? Porque hay deformidad en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad, nos atrevemos de parte del Señor a corregir esa deformidad. Entonces, voy a repetir, el muerto para enterrar. ¿Por qué? Porque nada más se podía hacer por él. Este es el ejemplo. No es un ejemplo literal en cuanto a que no entierres a tu padre. No, es que entiendas que una vez aquello murió, ya no hay más que hacer. ¿Y cuántos queremos revivir muertos? Imposible. Solo el Señor lo puede hacer. Y cuando lo hizo únicamente para que hoy nosotros entendamos lo que es la resurrección. Para que hoy entendamos nosotros que para Él no hay nada imposible. Que Él le puede dar vida a lo que está muerto. Pero nosotros no hemos sido enviados a eso, sino solamente en lo espiritual. A los muertos. Espiritualmente, o sea, a los que no conocen al Señor. A eso somos enviados nosotros, a resucitar. Esa es nuestra labor. Pero aquí el Señor está hablando de aquellas cosas que ya no se puede hacer más por ellas. El vivo para salvar, en el inconverso. El vivo creyente para restaurarlo. Para eso es que el Señor quiere que nosotros hagamos esta labor. Por encima de los afectos familiares estaba un interés mayor,
¿Y cuál es la salvación del alma? ¿Y cuál es la restauración del alma en el caso del creyente? Entonces la pérdida de unos momentos, la pérdida del maestro podría causar una nueva muerte. Mira qué tremendo. Si tú te preocupas por los muertos, estás provocando o puedes causar una nueva muerte. ¿Y cuál es la nueva muerte? Que si te separas de mí, entonces mueres espiritualmente. Entonces mire qué tremendo que el Señor lo que estaba queriendo darnos a entender a nosotros, porque este mensaje, este Nuevo Testamento es para nosotros. Nosotros tenemos este privilegio. Los que lo oyeron en el tiempo del Señor Jesús fueron muy pocos. Si prueba de eso es que cuando Él ascendió, solamente aproximadamente unas 500 personas habían. ¿Y cuánto era el resto de la población? Entonces, qué privilegio el que nosotros tenemos. No sé cuánto tiempo llevo, no me fijé. Ya me pasé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo? No se fijó alguien en el reloj. Dios mío. Bien. Vamos a terminar con estos últimos 45 minutos. Ya se afligieron los jóvenes. Pero me estoy dando a entender. Es que el llamamiento es para vida. Si usted lo desprecia, ese es su problema. Yo no puedo hacer nada por usted. Su pastor no puede hacer nada por usted. Fíjense que hemos estado platicando con algunos hermanos y realmente esto no se puede imponer. No se puede imponer. Nosotros solamente instruimos, enseñamos, pero nosotros no podemos imponer. El que recibe el consejo y lo hace, qué bendición. El que recibe el consejo y no lo hace, es su problema. Pero consejo se le dio. Entonces el Señor dice, profeta les envié. Amén. El dilema que Jesús veía, regresar a su casa y perderse. Mire lo que estaba evitando el Señor. Si regresas a tu casa, te pierdes. Entre su salvación y su perdición había solamente un muerto. Y aquí el muerto representa lo vano, lo inútil. ¿En qué sentido? En que ya está muerto. Si un árbol se muere, aunque usted le eche agua, son muy pocos los que reviven, pero retoñan. Pero otros que se mueren y no hay retoño. Pero hablo de que si ese árbol ya murió, ya no hay nada más que hacer. Está inútil para mí. ¿Por qué? Porque ya dio su tiempo de vida. Ya no puedo hacer nada por eso. ¿Y qué cuesta entender esta verdad? Entonces aquí lo muerto es aquello que es vano. Ya no se puede hacer nada. Tienes que dejarlo. Esa es la enseñanza del Señor. No está hablando de lo literal, no está hablando de que no entierres a tu padre, no está hablando de que no te preocupes por tu padre, sino que está representando que aquello que ya murió, ya no se puede hacer nada. Por eso, tienes que seguir tu camino. Tienes que seguir con los tuyos. Tienes que seguir con el propósito de Dios. Lo que ya desapareció, ya no se puede hacer nada. Duro. En la semana, hace poco también mi madre murió. En la semana de que murió mi madre, yo no dejé de predicar. Yo no dejé de predicar. Que no la amaba, hermano. ¿Cómo va a creer que no la amaba si fue lo único que tuve en toda mi vida? ¿Cómo no la iba a amar? ¿Cómo no la iba a amar si no puedo olvidar todo lo que ella hizo por mí desde que era un niño, desde que tengo memoria? ¿Cómo no lo voy a olvidar si me recuerdo que cuando no me llevaba a ver a la abuela, porque éramos muchos, éramos un batallón, y en algunas ocasiones me tenía que quedar, yo me quedaba llorando porque yo quería irme con ella. Eso era todo lo que yo tenía. Pero eso no significa, hermano, que voy a detenerme y dejar de hacer lo que tengo que hacer. Ya murió. ¿Qué tienes que hacer? Entiérrala. Y sigue tu ruta, sigue tu camino, porque después también tus hijos a ti te van a enterrar y ellos tienen que aprender de ti, que tienen que seguir, que nada los debe de detener, porque el llamamiento es para vida y las cosas que ya quedaron inútiles, ya no te preocupes por ellas. Yo muero y ya me vuelvo inútil, ya no puedo predicar, ya no puedo trabajar, ya no puedo cuidar, ya no puedo discipular, ya no puedo formar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que enterrarme. Entonces, me volví inútil. Sí, en ese sentido, ya me volví inútil. Ya di mi tiempo. Amén. La urgencia de su condición espiritual requería quedarse con Jesús.
¿Por qué el Señor tuvo que decirle esto? Porque el joven era débil y había que ayudarlo y decirle, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque tú no tienes la capacidad de ir y regresar. Tú no tienes la actitud ni el corazón de Eliseo. A ti no te conviene ir. Si vas, te pierdes. Deja que lo vano se encarguen otros. Tú ya no puedes encargarte de lo que es vano. El llamamiento es para vida. Por eso me encanta mucho cuando Pablo dice, pero quiero que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¡Qué diferencia! Y qué importante es entender esa verdad. Es que nos libera, hermano. No tenemos corazón endurecido. Al contrario. Lo que pasa es que tenemos nosotros vida y tenemos esperanza. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, no es tiempo de llorar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Era provechoso volver a llorar con los suyos? Según la sociedad, sí. Todos lo hacen. Según Jesús, no. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si volvía atrás, se quedaría llorando con los suyos. Y quiero decirle algo, el Señor no nos expone. ¿Por qué? Porque siempre lo negativo es más fuerte que lo positivo. Es más fuerte el mundo que las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque fíjese que en las cosas del mundo hay engaño, hay anzuelos, las luces, lo bonito, lo que ofrecen es agradable a nuestro ser caído. Es maravilloso lo que el mundo me ofrece, pero el Señor me dice todo lo contrario. Él no pone anzuelos. Él me dice, si quieres seguirme, piénsalo bien. Mira qué importante esto. Y esa es la formación que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. Decirle, ahí está la calle, si quieres irte, vete. Pero sabe a lo que vas. Entiende a lo que vas. Hay consecuencias, pero no te puedo detener. Ahí está. Yo no te voy a ofrecer lo que te ofrece el amigo. Yo no te voy a ofrecer lo que te ofrece la empresa. Yo no te voy a ofrecer lo que te ofrecen todas tus amistades. Yo no te estoy ofreciendo eso. Yo solamente te estoy diciendo que si vas a estar aquí, te vas a tener que someter a las reglas de esta casa. Y en el Señor es igual. En el ministerio es igual. Ahí llega la gente, hermano. Hermano, yo quisiera servir. Sí, puede pasar, sí, espere su tiempo. Pero él no sabe que el tiempo mínimo son 2 años. Pero si le digo, espere 2 años, se va. Ya no regresa el hermano Héctor. Si usted anda buscando otra cosa, yo le digo, hermano, mire, para que usted pueda servir con nosotros, usted tiene que dar testimonio en el sentido de que se congrega con nosotros, conoce la palabra, nos conoce como somos, sabe cuáles son las reglas del ministerio. No es que tengamos una regla humana, pero en el sentido de disciplina sí la hay. Entonces, cuando usted sepa lo que nosotros somos, entonces nosotros le podemos decir si usted acepta o no servir con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a imponer, usted se va a someter. ¿Está dispuesto a someterse? Sí, hermano, estoy dispuesto. Ah, bueno, entonces, bienvenido. Entonces, eso es lo que el Señor hace. Si el hermano dice, no, es una bendición servir, entonces el hermano se va a someter a todas las disposiciones y a todas las reglas del ministerio y del juego. ¿Por qué? Porque lamentablemente las iglesias agarran a lo que sea con tal de tener número. Y es por eso que tenemos un pueblo tan fluctuante. Y es por eso que tenemos a gente tan débil. Y es por eso que tenemos a gente que cree que porque da sus diezmos tiene derecho a opinar. No, si los diezmos son del Señor. ¿Me entiende? Entonces no hay tiempo para ayudar. Bueno, la sociedad y todos lloran, pero dice Jesús que para él no es eso. ¿Por qué? Porque el Señor sabía cuáles eran las consecuencias en la vida de este joven, y este es el ejemplo para cada uno de nosotros. Hay cosas que el Señor no nos permite porque sabe que nos van a afectar. Entonces, si el Señor está consciente de eso y nosotros lo sabemos, deberíamos de creerle al Señor. Así como nosotros predicamos algo que nosotros consideramos que Dios va a hacer una obra en el corazón que la oiga, así también nosotros debemos de estar conscientes al recibir esa palabra. La palabra es de vida para mi vida, no es para muerte. Entonces, el fin de es sígueme tú. ¿Qué significa esto? Es tiempo de
actuar. Es tiempo de obedecer. ¿Lo entendiste? Sí, entonces puedes seguirme. ¿Estás claro de lo que es el llamamiento? Sí. ¿Estás claro de lo que es la vida en Cristo? Sí. ¿Estás claro de lo que es ser un ministro? Sí. ¿Estás claro de lo que es ser una oveja? Sí. ¿Estás de acuerdo en que este caminar es para morir en la carne, pero a la vez es vida para el espíritu? Sí. Entonces sígueme. Si no, mejor no lo hagas. Si nosotros nos pusiéramos como pastores, las iglesias fueran verdaderamente iglesias de Cristo. Si los matrimonios nos comportáramos de esta manera, fuéramos verdaderos matrimonios. Si los padres dijéramos de esta manera, entonces seríamos verdaderas familias. Pero las iglesias, la familia, las iglesias no son lo que deberíamos de ser. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos entendido que el llamamiento es un llamamiento para salvación. Amén. ¿Qué es lo que lo estorba? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo estanca? Déjelo. Si usted ha entendido esto, usted va a seguir al Señor. Si no, no lo va a seguir, sencillamente. Amén. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos de entender, los que iniciamos esta obra, hemos de entender que los que vengan a esta obra, a este ministerio, a reunirse, nosotros estemos claros que el llamamiento es para salvación y que tenemos que renunciar a todas aquellas cosas, Señor, que nos van a impedir el que podamos verdaderamente ser tus discípulos, que lleguemos a ser verdaderamente tus ministros. Señor, cuando entendemos esta verdad, ¿de qué sirven las multitudes? ¿De qué sirven la gran cantidad de ministerios que cubrimos? Si lo que menos tenemos es parecernos a ti. Por eso nuestras familias son familias deformes, porque no hemos entendido que el llamamiento es para vida. Y sentimos como que hay legalismo, sentimos como que somos duros, como aquellos que te abandonaron después de decir, dura es tu palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede obedecer? Pero habían unos que habían entendido que el llamamiento es para salvación y te respondieron como lo hizo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, aquellos que hemos entendido que el llamamiento es para salvación, pasan los días, las semanas, los meses, los años y aún las décadas, y seguimos en este camino. Y alguien podría preguntarnos, ¿es fácil? No. ¿Por qué? Porque es un camino para morir. Somos llamados a llevar nuestra cruz. Y la cruz en los tiempos del Señor Jesús era símbolo de muerte. Era donde eran crucificados aquellos que estaban condenados a muerte. Y es por eso que tu pueblo le preguntó a Juan, ¿quién eres tú? Y Juan el Bautista les respondió, una voz que clama en el desierto, refiriéndose a aquella voz en el Sinaí que el pueblo no quería oír. Y le dijeron a Moisés, sube tú, que Dios te hable a ti, no sea que nosotros muramos. Significa que no estaban dispuestos a morir. Ahora, hermano,
ministros, que la gente sienta que la palabra es para morir a lo humano, a lo carnal, a lo vano, a lo inútil, a lo pasajero, a lo temporal, que está representado en el muerto. Y no tratemos la manera de poner anzuelos, porque Dios no puso anzuelo para nosotros. Pues por no poner anzuelo hemos durado como Daniel, que pasaban los emperadores y él seguía. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Haznos entender esta verdad en este ministerio que estamos iniciando en este lugar. Señor, no hemos venido por conveniencia. No hemos venido a competir. Hemos venido a predicar tu palabra. Como cuando Pablo, Señor, recibió de ti la palabra. Yo tengo pueblo en este lugar. Y Pablo se quedó ahí. Pablo no andaba buscando otra cosa, sino llevar el mensaje de vida a todo aquel que lo quisiera escuchar y correr y escapar por su vida. Por eso, hermano, el Señor envió esta palabra a su pueblo. Acordaos de la mujer de Lot. No seas una esposa de Lot. No mires atrás. Que nada te detenga. Que nada lo detenga. ¿Cuál es su batalla? ¿Qué es lo que lo estanca? ¿Qué es lo que lo tiene a usted en ese muelle sujetado? ¿Qué es lo que no lo hace zarpar? Hay un sentimiento. Hoy es el momento. Deje que el Señor rompa esa atadura que puede estar representada en un interés, que puede estar representada por un sentimiento, que puede estar representado por un amor deforme. No hay nada que pueda superar al amor de Cristo. No hay nada que pueda superar a lo que Cristo ofrece, pero no lo ofrece como el mundo lo ofrece. Lo que Él ofrece es eterno, no temporal. Lo que Él ofrece permanece para siempre. Lo que Él ofrece, nadie se lo puede arrebatar. Porque el que está en el hueco de su mano, nadie se lo puede arrebatar. Señor, que en este lugar, Señor, se pueda predicar siempre un llamamiento para vida. Aunque no lo reciban de esa manera, aunque muchos lo rechacen, que nosotros nos mantengamos en nuestro llamamiento de vida, Señor, porque nosotros no dependemos de los que nos oyen. Señor, no dependemos de las circunstancias, sino que dependemos de ti. Señor, cuando se acabe el tiempo de que los cuervos lleguen a Querit, y cuando el arroyo también se seque, sabemos que en Sarepta tú tienes una viuda para que nosotros lleguemos con un llamamiento para vida. Haz primero para mí y luego harás para tu hijo y para ti. Pero primero haz para mí un llamamiento para vida. Si la mujer no acepta ese llamamiento, perecen. Pero aquella mujer fue sabia y creyó que ese hombre era un profeta de Jehová. E hizo para él. Creyó en el llamamiento para vida. Y después de haber hecho para Dios que estaba representado en el profeta,
Entonces la harina se multiplicó y el aceite también. Creyó en el llamamiento para vida. Yo quiero en esta mañana preguntarle a usted, ¿usted ha creído que su llamamiento es un llamamiento para vida? Si usted ha creído que el llamamiento que Dios le ha hecho es para vida, usted va a ser fiel. Usted dejará que lo muerto se sepulte y quede sepultado. Y usted siga el propósito de Dios en su vida. Que ese llamamiento de vida que ha recibido, usted pueda compartir con los demás que el llamamiento es para vida. Que en Dios no hay fracaso. Que en Dios no hay miseria. Que en Dios todo nos ayuda para bien. Gracias. Gracias, Señor, en esta mañana por este hermoso privilegio de creer a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido regresar otra vez a esta tierra, Señor. No en mis planes, pero he creído en el llamamiento para vida. Y es por eso que soy una Ruth. A donde tú estés, allí quiero estar yo. Donde tú habites, allí quiero habitar yo. Gracias. Gracias, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Y con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, que nuestro llamamiento sea de vida, para vida. Señor, que eso sea lo que siempre esté en nuestros corazones. Señor, que no nos desviemos de ese llamamiento, que no nos desviemos de ese propósito. Señor, queremos tenerte a ti siempre. Padre,
Nos pueden faltar las cosas, nos van a faltar las cosas, pero que tú no nos faltes. Y eso, Señor, va a ser lo que sostendrá nuestra vida. Y eso cumplirá tu propósito en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias también porque guardaste con bien a tus hermanos, Padre, que has traído también desde lejos. Y asimismo, Señor, te pido de que tú los lleves con paz, con bendición, que guardes, Señor, sus vehículos, sus vidas, Señor, de regreso hasta su hogar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.